¿Y si todo en lo que creías se derrumbara en un segundo ante lo inexplicable? ¿Y si tu mundo, construido sobre certezas racionales, argumentos científicos y lógica fría, colapsara frente a algo que no se puede entender con la mente, pero que transforma el alma para siempre? ¿Y si te dijera que Dios puede revelarse a la vida de alguien que lo negó toda su vida, y hacerlo a través de un milagro tan poderoso, tan íntimo y tan imposible de explicar, que ni el más escéptico podría seguir igual? Lo que estás por escuchar no es una teoría, no es una interpretación simbólica ni un mito religioso. Es la historia viva de cómo el Dios que tú y yo adoramos entró en el mundo cerrado de un ateo, rompió sus estructuras, venció su incredulidad, y se le reveló de una forma que nadie esperaba. Y hay algo aún más impactante. Ese mismo Dios quiere hablarte a ti hoy. Sí, a ti que crees, pero también dudas. A ti que has orado, pero también te has preguntado si alguien escucha. A ti que amas al Señor, pero has perdido a alguien que amabas. O viste cosas en la vida que te hacen pensar si Dios realmente está presente. Este video no solo va a contarte una historia. Va a abrirte los ojos a algo que muy pocos saben. Dios no necesita tu permiso para irrumpir en tu realidad. Él entra cuando quiere, donde quiere, como quiere, y transforma. Y lo hace con los que menos esperamos. Reflexiona un momento. ¿Por qué un Dios eterno, invisible, todopoderoso, se revelaría justamente a alguien que niega su existencia? ¿Por qué hablarle al que lo ofende? ¿Por qué salvar al que no quiere ser salvado? Tal vez porque ese es el tipo de amor que tenemos. Tal vez porque el milagro más grande no es sanar un cuerpo, sino tocar un corazón endurecido. Durante los próximos minutos, vas a conocer pasajes bíblicos que revelan cómo Dios rompe el silencio espiritual, cómo usa lo sobrenatural para confrontar la incredulidad, y cómo su gracia es tan escandalosa que se atreve a entrar en casas donde no fue invitado, solo para que el milagro hable por él. Y no solo vas a aprender, vas a sentir, porque mientras hablo, el Espíritu Santo va a empezar a remover recuerdos, heridas, preguntas no respondidas, momentos en los que tú mismo cerraste el corazón. Y puede que tú no seas ateo, pero puede que haya partes de tu vida donde aún no dejas que Dios entre. Por eso este video es para ti. Porque la revelación de Dios no es solo para el ateo, es para el creyente cansado, para el herido, para el que ha perdido la sensibilidad de la fe. Quiero que te quedes hasta el final, porque hay algo escondido, algo profundo, algo que puede marcar un antes y un después. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que desbloquee una nueva temporada de fe en tu vida. Y antes de comenzar con el estudio bíblico, te voy a pedir algo que va a hacer toda la diferencia. Escribe en los comentarios esta frase de fe y desafío espiritual. Dios también puede revelarse a los que no creen. Esa frase no es solo un comentario. Es un acto profético. Estás declarando que el Señor es más grande que toda incredulidad, y que incluso aquellos que hoy se burlan, mañana pueden estar predicando. Y por favor, dale me gusta a este video. Cuando lo haces, YouTube lo muestra a más personas que hoy, justo ahora, necesitan saber que Dios sigue obrando milagros. Estás ayudando a que este testimonio llegue a personas que quizás, sin saberlo, están al borde de su propio encuentro con lo divino. Y si ya lo hiciste, gracias. De verdad, eso te convierte en un sembrador de esperanza, un portador de luz, un testigo activo del Evangelio. Ahora, quiero que pienses por un segundo en esto. ¿Y si el hecho de que tú estés viendo este video también es un milagro? ¿Y si esta es una de esas formas en las que Dios se revela a los que sin saberlo lo necesitan más? Suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es decir, Señor, quiero más de ti. Es unirse a una comunidad que busca, que ora, que aprende,
que carga heridas, pero que no se rinde. Miles de personas usan este canal como un refugio espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque han sido heridos por la religión. Por eso, te invito a escribir también la frase "paz en Cristo" en los comentarios, como lo hacemos en cada estudio. Es nuestro saludo, nuestra oración, nuestro compromiso. Ahora sí, prepárate. Abre tu Biblia, abre tu corazón y acompáñame en este viaje por las Escrituras, donde veremos cómo Dios, el invisible, se hizo visible para quien jamás lo buscó y lo transformó para siempre. 1. Saulo de Tarso. Del odio religioso a una revelación sobrenatural. Hechos 9, 1-22. Si hay una historia en la Biblia que revela el poder de Dios para irrumpir en la vida de alguien que no lo buscaba, que lo rechazaba, e incluso lo combatía, esa historia es la de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Saulo no era ateo en el sentido moderno, pero su rechazo a Jesús como el Mesías era total. Para él Jesús era una amenaza, un engaño, una blasfemia, y su misión, su propósito, su convicción más profunda, era erradicar el nombre de Jesús de la faz de la tierra. ¿Y sabes lo más sorprendente? Dios lo eligió precisamente a él. Cuando comenzamos esta historia, en Hechos 9, encontramos a Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Había conseguido cartas del sumo sacerdote para perseguir, arrestar y llevar encadenados a Jerusalén a todos los cristianos de Damasco. Estaba en camino, montado en su caballo, seguro de su ideología, convencido de su causa. Y fue entonces cuando ocurrió. En el camino, en medio de su furia, en pleno día, una luz del cielo lo rodeó. ¡Qué escena! Un hombre endurecido, un perseguidor, un enemigo de Cristo, y de repente el cielo desciende, cae al suelo, y oye una voz que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él, atónito, pregunta: «¿Quién eres, Señor?» Y la respuesta lo desarma por completo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Aquí se rompe todo. Su visión del mundo, su religión, su odio, su identidad. Saulo queda ciego. El hombre que creía ver con claridad, ahora no puede ver nada. Porque antes de abrir los ojos del cuerpo, Dios quería abrirlos del alma. Y durante 3 días permanece en Damasco, sin comer, sin beber, sin ver, en silencio, en oscuridad, solo, pero a punto de renacer. Dios habla entonces a otro hombre, Ananías, un discípulo temeroso porque sabía quién era Saulo, un perseguidor de la iglesia, un asesino, un enemigo. Pero Dios le dice algo que cambia todo. «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Dios ya lo había elegido, antes de que se convirtiera, antes de que se arrepintiera, antes de que creyera, antes de todo, porque Dios no ve lo que somos, ve lo que podemos llegar a ser cuando Él se revela. Ananías obedece, va al lugar donde Saulo está, le impone las manos y le dice: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y en ese instante, cayeron de sus ojos como escamas. Volvió a ver, se levantó, fue bautizado, y todo cambió. Aquel que perseguía a los cristianos se convirtió en el más ferviente predicador del Evangelio. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo entender que un hombre tan hostil, tan violento, tan ciego en su religiosidad, se transformara en el autor de gran parte del Nuevo Testamento, en un misionero incansable, en un mártir por Cristo? La respuesta es simple: un encuentro real con el Dios vivo. Y este es el punto que quiero que abraces hoy. No hay mente tan cerrada, ni corazón tan endurecido,
ni argumento tan racional que pueda resistir una revelación directa de Dios. Saulo no fue convencido por palabras, no fue convertido por debates, no fue evangelizado con folletos, fue tocado por la gloria, fue derribado por la presencia, fue llamado por el mismo Cristo. Y si Dios hizo eso con Saulo, ¿por qué no con tu esposo? ¿Por qué no con tu hijo? ¿Por qué no con tu padre? ¿Por qué no contigo? Porque este no es solo un relato del pasado, es una muestra de lo que Dios sigue haciendo hoy. ¿Cuántas veces has orado por alguien incrédulo? ¿Cuántas lágrimas has derramado por un familiar que se burla de tu fe? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, haz algo, muéstrale que existes? ¿Y cuántas veces te han respondido con frialdad, con desprecio, con silencio? Quiero que sepas que el cielo no ha dejado de intervenir, que el mismo Jesús que se le apareció a Saulo en el camino sigue apareciéndose hoy en hospitales, en cárceles, en sueños, en medio de tragedias, en palabras sencillas, en videos como este. Dios no está limitado por la incredulidad. Él la atraviesa. Y hay algo más. Después del encuentro, Saulo no fue llevado a un trono. Fue llevado a servir, a sufrir, a morir por Cristo, porque cuando Dios se revela, no solo cambia tu forma de pensar, cambia tu propósito, tu identidad, tu misión. Hoy, tal vez tú estás orando por un Saulo. Tal vez estás esperando un milagro en alguien que parece imposible. O tal vez ese Saulo eres tú. Tal vez estás cansado de pensar tanto, de analizar todo, de buscar explicaciones donde solo hay misterio, y en el fondo, deseas ser tocado por algo real, por una presencia que no se explica, pero que transforma. Si es así, esta palabra es para ti. Dios sabe tu nombre, conoce tu historia, y puede interrumpir tu camino, derribar tu orgullo, abrir tus ojos y darte un nuevo destino. 2. El rey Nabucodonosor. Del orgullo absoluto a la rendición ante el Altísimo. Daniel 4. Cuando pensamos en personas incrédulas, solemos imaginarlas como individuos alejados de toda noción espiritual. Pero a veces, la incredulidad se disfraza de autosuficiencia. Se esconde detrás del éxito, del poder, del control. Se encarna en corazones que no necesitan a Dios porque creen que ya tienen todo. Así era Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo. Dueño del imperio babilónico, conquistador de naciones, gobernante de ejércitos, constructor de palacios, jardines y murallas que deslumbraban al mundo. Nadie discutía su autoridad, nadie lo confrontaba, nadie osaba decirle, «Estás equivocado, y ese tipo de poder es terreno fértil para el olvido de Dios». En el capítulo 4 del libro de Daniel encontramos algo inusual, un testimonio escrito por el propio Nabucodonosor. Un capítulo de la Biblia narrado por un hombre pagano, un rey idólatra, pero también un hombre que fue humillado por Dios para encontrar la verdad. Todo comienza con un sueño inquietante. El rey ve un gran árbol que crecía hasta el cielo, visible hasta los confines de la tierra. Su copa era frondosa, daba alimento, sombra y refugio. Pero de pronto, un vigilante celestial desciende y da la orden: «Cortad el árbol». El sueño lo perturba, llama a los sabios de su reino, pero nadie puede interpretarlo. Hasta que llega Daniel. El profeta, lleno del Espíritu Santo, le explica que el árbol es él, que su reino ha crecido, su poder se ha extendido. Pero si no se humilla, si no reconoce al Dios del cielo, será derribado, y su mente será transformada en la de un animal. Vivirá entre bestias, comerá hierba, y solo después de un tiempo, cuando reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, recobrará su razón. Daniel incluso le ruega que se arrepienta. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Daniel 4:27. Pero el rey no escuchó.
Un año después, mientras caminaba por la terraza de su palacio, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y mientras aún hablaba, una voz del cielo lo interrumpió. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y en un instante, todo cambió. Su juicio se nubló, su mente colapsó. Fue apartado de los hombres, vivió como una bestia. Su cuerpo se cubrió de rocío, sus uñas crecieron como garras, y su orgullo cayó al suelo. No fue solo una locura temporal, fue una cirugía del alma, un derribo necesario para que el corazón se abriera. Y luego de 7 tiempos, un periodo completo de quebranto, algo maravilloso ocurre. Nabucodonosor alza los ojos al cielo. Sí, al cielo. Por primera vez no mira hacia abajo con desprecio, ni hacia adentro con vanidad, sino hacia arriba con humildad. Y dice: Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es eterno y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. ¡Qué transformación! El que se creía Dios, ahora reconoce al verdadero Dios. El que imponía temor, ahora da testimonio de fe. El que se exaltaba a sí mismo, ahora exalta al Rey de Reyes. Y esta historia tiene una enseñanza que debes llevarte en el corazón. Veces, el mayor milagro no es que Dios levante a un hombre, sino que lo derribe para salvarlo. Porque cuando el orgullo gobierna, la fe se asfixia, y Dios ama tanto que está dispuesto a romper tu pedestal para darte un nuevo corazón. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Alguien que se cree invencible? ¿Que se burla de tu fe, pero no sabe que su alma está rota? ¿Alguien que se siente intocable, pero vive en una prisión invisible? No pierdas la esperanza. Dios sabe cuándo, cómo y dónde revelarse. Él no necesita una Biblia en la mano de esa persona. Solo necesita un momento de silencio para hablar más fuerte que todos sus argumentos. Y si tú estás viendo esto y reconoces que has vivido dependiendo solo de ti, que no necesitas a nadie, que todo lo que tienes lo lograste con tus fuerzas, entonces cuidado, porque puede que Dios esté a punto de interrumpir tu reinado no para castigarte, sino para salvarte. Porque cuando levantas los ojos al cielo, cuando reconoces que no controlas todo, cuando cedes el trono de tu alma, entonces sí comienza la verdadera libertad. Hex Kittis en llamado a la acción emocional, espiritual y natural. Escúchame un momento con el corazón abierto, porque si llegaste hasta aquí no es por casualidad. Tal vez no eres como Nabucodonosor. Tal vez no vives en un palacio, pero quizás llevas años encerrado en otra clase de reino. El del vicio, el del pecado, el del ciclo que no puedes romper. Y lo más duro es que lo has intentado. Has orado, llorado, prometido, pero vuelves a caer. La culpa te encierra. El pecado te esclaviza. Y sientes que Dios ya no puede revelarse a ti porque has fallado demasiado. Pero hoy quiero decirte algo con total claridad. Yo estuve ahí, atado, derrotado, encerrado en un ciclo que me robó años, y nadie lo sabía, porque por fuera aparentaba estar bien, pero por dentro era un Nabucodonosor perdido entre bestias, hasta que un día Dios usó lo inesperado, una palabra, un momento, un llamado, y fue así como comencé un proceso de libertad, doloroso, sí, pero verdadero. Por eso, quiero que vayas ahora mismo al link que está fijado en el primer comentario. Ahí te explico paso a paso lo que me ayudó a salir después de más de 10 años de estar atado. Es el video más íntimo, más real, más necesario que he grabado. Y si tú estás luchando contra algo que ya no puedes vencer solo, entonces Dios te está hablando hoy a través de mí. No ignores este llamado. No apagues este momento. Haz clic. No como quien busca información, sino como quien clama por restauración.
Tu libertad puede comenzar hoy. El milagro que esperas no está tan lejos como crees. 3. Tomás, el discípulo que no creyó hasta tocar las heridas. Juan 20, 24, 29. A veces imaginamos al incrédulo como alguien lejano a la fe, alguien completamente externo al mundo espiritual. Pero la historia de Tomás nos recuerda que la incredulidad también puede habitar dentro de los que caminan con Jesús. Y eso es aún más doloroso. Tomás era uno de los 12, había visto milagros, había escuchado las enseñanzas del Maestro, había compartido el pan con él. Pero cuando llegó el momento más decisivo, la resurrección, su corazón no pudo creer. Jesús había muerto, crucificado, derrotado, según los ojos humanos. Y aunque los otros discípulos ya habían visto al Señor resucitado, Tomás no estaba presente. Y cuando le contaron lo que había pasado, su respuesta fue dura, fría, cerrada. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 25. Detente aquí. Un momento. ¿Qué dolor habría en ese corazón para llegar a ese punto? Tomás no era ateo, tampoco era ignorante, era herido, desilusionado, traicionado por sus propias expectativas. Él había creído que Jesús restauraría el reino. Había apostado todo por él, y al verlo morir, algo dentro de Tomás también murió. Por eso no podía creer. No quería volver a sufrir. ¿Te ha pasado eso? Has creído una vez, te ilusionaste, oraste, esperaste un milagro, y cuando no ocurrió, cuando el resultado fue distinto al que esperabas, cerraste el corazón. No dijiste que Dios no existe, pero tampoco volviste a confiar igual. Eso fue lo que pasó con Tomás. No rechazaba a Jesús, rechazaba el dolor de volver a creer. Y entonces, 8 días después, Jesús volvió a aparecerse. Los discípulos estaban reunidos. Tomás esta vez sí estaba presente. Las puertas estaban cerradas, como lo habían estado la primera vez, y Jesús entró y se puso en medio. No empezó con reproches. No ridiculizó la incredulidad de Tomás. Fue directo al corazón. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. ¡Qué ternura! ¡Qué paciencia! ¡Qué amor tan específico! Jesús repitió palabra por palabra lo que Tomás había dicho, sin estar presente. Lo oyó. Aunque Tomás no lo vio, él estaba escuchando. Y lo que más me conmueve es esto. Jesús se dejó tocar. Se dejó examinar. Se dejó explorar. No necesitaba demostrar nada. No estaba obligado. Pero lo hizo porque sabía que la herida de Tomás necesitaba prueba, no solo predicación. Y cuando Tomás toca, cuando siente la carne viva, el costado, herido, las marcas de los clavos, entonces exclama, «¡Señor mío y Dios mío!». Esa es la confesión más profunda que un ser humano puede hacer. No es solo doctrinal, es íntima, es entregada, es completa. Ya no era solo el Señor. Era su Señor. Ya no era solo Dios de Israel, era su Dios. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Le respondió, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Aquí Jesús te incluye a ti, a mí, a todos los que no estuvimos físicamente ahí, pero que creemos por fe. Esta historia es poderosa porque nos muestra que Dios no rechaza la duda honesta, que Jesús no desprecia al que necesita tocar, que el cielo no cierra sus puertas al corazón que aún no puede comprender. Tal vez tú estás en el lugar de Tomás. Tal vez viste a otros tener encuentros con Dios, pero tú no sientes nada. Escuchas testimonios, pero el tuyo no llega. Lees milagros, pero no ves el tuyo. Y comienzas a decir, si Dios no hace esto conmigo, no creeré. Hoy, en lugar de condenarte, quiero decirte,
Él está escuchando esas palabras y no viene a juzgarte, viene a mostrarse. Tal vez no como esperas, tal vez no con rayos y fuego, pero sí con presencia, con paz, con misericordia. Porque Cristo no vino a derribar al incrédulo, sino a restaurarlo. Si tú te sientes lejos, si crees que tu fe se apagó, si no puedes orar como antes, si solo te queda el recuerdo de lo que alguna vez creíste, Jesús viene hoy a tu aposento cerrado, se pone en medio y extiende su mano. Él no se ofende con tu necesidad de pruebas, pero sí te llama a dar un paso. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás tocó heridas abiertas y descubrió que esas heridas eran la puerta de su salvación. Tú también puedes tocarlas hoy, no con los dedos, sino con el alma. Cierra los ojos un momento y dile con sinceridad: Señor mío y Dios mío, perdóname por dudar, sana mi incredulidad, restaura mi fe. Y si haces eso, verás que las marcas aún sangran, pero ya no duelen, porque ahora dan vida. 4. El centurión romano, cuando la fe nació donde nadie la esperaba. Mateo 8:5-13. Imagina por un momento lo siguiente: un extranjero, un militar, un oficial de un imperio pagano, un hombre sin acceso a las escrituras, sin crianza religiosa, sin linaje hebreo. Un hombre que representa a los opresores, al sistema, al mundo que crucificará a Cristo. Y sin embargo, Jesús dijo que su fe era mayor que la de todo Israel. Ese hombre era el centurión romano. Y su historia nos revela un misterio espiritual. Dios puede despertar fe verdadera donde nadie la sembró. En Mateo 8, Jesús entra en Capernaum, y en ese lugar, un centurión sale a su encuentro. Esto ya es inusual. Los romanos eran odiados por los judíos, eran símbolo de dominio, de poder militar, de opresión política. Pero este centurión no vino a imponer, vino a pedir, y no por él mismo, sino por su siervo. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Detente un momento. Este no es un pedido cualquiera. El centurión no viene por una ventaja personal, no pide honor ni favores. Pide por un criado, un esclavo, un sirviente. Eso ya revela algo. Este hombre tiene compasión. Tiene una fibra moral que lo separa del perfil típico del soldado romano. Jesús le responde: yo iré y le sanaré. Pero entonces ocurre algo desconcertante. El centurión responde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué confesión tan profunda! Un pagano, un oficial del César, alguien considerado impuro, sin acceso a las promesas de Dios. Y sin embargo, reconoce la autoridad de Jesús de forma más clara que muchos religiosos. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Con estas palabras, el centurión establece algo fundamental. Él entiende que Jesús no necesita estar físicamente presente para que su poder se manifieste. Él entiende la lógica del reino, la cadena de mando espiritual, la fuerza de la palabra divina. Y Jesús se maravilla. Sí, el Hijo de Dios se sorprende y dice: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Te das cuenta? El más incrédulo, en teoría, el que viene de fuera, el que no conoce la Torá, el que no creció escuchando a los profetas, es el que más cree. Y Jesús declara que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados fuera. Aquí hay un llamado de atención para nosotros. No todo el que está dentro realmente cree, y no todo el que está fuera está perdido. Hay personas que no han puesto un pie en una iglesia, que nunca leyeron la Biblia, que crecieron lejos del Evangelio,
y sin embargo, tienen un corazón abierto, receptivo, humilde. Y también hay quienes conocen la palabra, pero su corazón está seco, frío, saturado de orgullo espiritual. La historia del centurión es un milagro, no solo porque su siervo fue sanado, sino porque Jesús se reveló a él y vio en su interior algo que pocos tienen: fe genuina, fe que no exige pruebas, fe que no se apoya en el mérito, fe que dice: no soy digno, pero sé que tú puedes. Hoy, quizás tú estás orando por alguien así, alguien que parece muy lejos, un esposo no creyente, un hijo rebelde, un padre endurecido, un amigo que se burla de tu fe, pero tú no sabes lo que pasa cuando ese corazón está en crisis. A veces, el dolor abre caminos que la predicación no puede. A veces, una enfermedad, una pérdida, una súplica desesperada, es el inicio de un encuentro con Dios. Así fue con el centurión. Él no vino porque era curioso, vino porque alguien que amaba estaba sufriendo, y en ese sufrimiento encontró al Salvador. Jesús le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No necesitó tocarlo, no necesitó estar ahí, solo la palabra bastó. Porque cuando la fe es real, la distancia desaparece y el poder de Dios se manifiesta. Hoy quiero preguntarte: ¿crees tú que ese ser querido por el que tanto oras puede experimentar un milagro aunque aún no conozca a Jesús? ¿Crees tú que Dios puede hablarle en medio de la noche, en un hospital, en un accidente, en el silencio? ¿Crees que el mismo Jesús que se reveló al centurión puede revelarse al ateo más convencido, al crítico más hiriente, al corazón más endurecido? Entonces no dejes de interceder, no pierdas la esperanza, no mires con tus ojos, mira con fe. Porque a veces, los mayores actos de fe nacen en los lugares más inesperados. Y cuando eso ocurre, Jesús no solo responde, se maravilla. 5. El ladrón en la cruz. Cuando el último suspiro se convierte en revelación. Lucas 23, 39, 43. Hay momentos en la vida en los que ya no queda nada, ni tiempo, ni familia, ni esperanza, ni fuerzas para cambiar el rumbo. Solo una cruz, 2 clavos y un final anunciado. Ese era el caso del ladrón crucificado junto a Jesús. Los evangelios nos muestran que en el momento de la crucifixión, Jesús no estaba solo. A su derecha y a su izquierda había 2 hombres condenados, 2 delincuentes, 2 vidas rotas, 2 historias que habían llegado al límite. No eran víctimas del sistema. No eran inocentes. Eran culpables. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. Y ahí estaban, clavados, sangrando, colgados entre el cielo y la tierra, con un panorama absolutamente cerrado. ¿Quién puede creer en medio de una ejecución? ¿Quién tiene fe cuando la muerte ya ha firmado su sentencia? Un ateo no siempre es alguien que niega a Dios por ideología. A veces es alguien que ya no ve posibilidad de cambio, que dice: para mí ya no hay nada, ya no soy rescatable, ya es tarde. ¿Conoces a alguien así? O tal vez tú mismo has sentido que ya es muy tarde para ti. Entonces, esta historia es para ti. Uno de los criminales, dice el Evangelio de Lucas, blasfemaba contra Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Era una burla, una exigencia, un grito desesperado disfrazado de ironía, un corazón endurecido, incluso en la agonía. Pero el otro ladrón hizo algo inesperado. Lo reprendió. Sí, clavado, muriendo, tuvo la valentía de corregir al otro. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condena? ¡Qué frase tan fuerte! Ese segundo ladrón no había leído la Biblia. No había hecho obras de caridad. No había sido bautizado. Ni siquiera pidió perdón en un templo. Pero en sus últimos minutos despertó algo en él. Temor reverente. Reconoció su pecado. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y luego,
defendió a Jesús. Pero éste ningún mal hizo. Y entonces, mirando al que estaba a su lado, al Cristo ensangrentado, irreconocible, rechazado, le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». ¿Qué oración es esa? No es una petición de escape, no es un sálvame ahora, no es una manipulación emocional, es una entrega, una revelación, una fe que nació en el umbral de la muerte, porque ese hombre, en ese momento, reconoció que Jesús no era un derrotado, sino un rey. Y Jesús, con una ternura que atraviesa los siglos, le responde: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, no después, no cuando pagues tus culpas, no cuando demuestres tu santidad, hoy». Porque cuando el alma se rinde de verdad, el cielo responde de inmediato. Esta historia debe sacudirnos por dentro, porque muchos creen que ya no tienen oportunidad, que han fallado demasiado, que han llegado al final de la línea, que Dios ya no puede quererlos. Pero este hombre, sin reputación, sin pasado honorable, sin posibilidad de redención humana, fue el primer alma que entró con Jesús en el paraíso. El primero, el que todos habrían descartado, el que nadie habría escogido, el que estaba fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de contexto, fue abrazado por la gracia. Y esto nos enseña que Dios no necesita mucho tiempo para hacer una obra completa. Basta un instante, una oración, una mirada sincera. Hoy quiero hablarle a los que sienten que han perdido demasiado, a los que han vivido al margen, a los que creen que su pasado los condena para siempre. Dios no ha cerrado el libro de tu historia. Él todavía escribe finales inesperados. Y también quiero que pienses en alguien, una persona en tu vida que parece imposible de alcanzar, alguien que ha negado a Dios, que ha hecho todo al revés, que ha dicho frases duras, que ha lastimado. ¿Y si su cruz está más cerca de la redención de lo que imaginas? ¿Y si el dolor que hoy vive es la puerta para que su mirada se vuelva al Salvador? Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con el último suspiro de alguien. Porque lo que el mundo llama el fin, Dios lo llama el comienzo. Y si tú crees que es tarde para ti, quiero que escuches esto con el alma. Mientras hay aliento, hay esperanza. Mientras hay conciencia, hay oportunidad. Y mientras Cristo esté cerca, hay redención. Porque el mismo Jesús que escuchó al ladrón, hoy escucha tu voz también. 6. El sueño de Nabónides. El rey olvidado que vio al Dios de Israel en la noche. Referencias históricas y contexto en Daniel, capítulo 5 y textos de Qumrán. A lo largo de la Biblia, Dios se revela de maneras sorprendentes, a veces por medio de profetas, otras veces a través de la naturaleza, otras mediante palabras directas, y muchas veces en los sueños. Uno de los casos menos conocidos, pero profundamente reveladores, es el de Nabónides, rey de Babilonia y padre de Belsasar. Aunque su nombre no aparece directamente en la mayoría de las traducciones del libro de Daniel, los textos hallados en Qumrán y registros históricos babilónicos nos revelan que este hombre, como su antecesor Nabucodonosor, tuvo una experiencia espiritual innegable. Y es aquí donde entra el misterio. ¿Puede Dios hablar a un rey pagano, idólatra, enemigo de su pueblo, a través de un sueño? La respuesta es sí, y lo hizo. Los antiguos textos de Qumrán, que coinciden con fuentes babilónicas, nos cuentan que Nabónides fue afligido por una grave enfermedad que duró años. Durante ese tiempo, según sus propias palabras grabadas en cilindros de arcilla, el rey oró a el Dios de los hebreos. Sí, así como lo oyes. Un monarca babilónico, criado entre ídolos, formado en la astrología y en la magia de Babilonia, levantó su clamor a Yahvé, el Dios de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque ningún otro Dios, ningún encantador, ningún sacerdote caldeo pudo sanarlo.
Solo el Dios que él no conocía, respondió. Y fue entonces cuando soñó. No conocemos el contenido exacto del sueño, pero sabemos que el sueño fue lo suficientemente impactante para cambiar su actitud, para orar a ese Dios desconocido y para reconocer su soberanía sobre los reinos de la tierra. No fue convertido, no se hizo hebreo, no abandonó su trono, pero fue alcanzado, tocado, rodeado por algo que su mente no podía explicar. Y esto nos deja una enseñanza poderosa. Dios puede usar los sueños como una herramienta directa para alcanzar incluso a los que nunca han abierto una Biblia. Hoy, muchas personas que no creen, ateos, agnósticos, incrédulos, están teniendo sueños profundos, inquietantes, llenos de símbolos que los sacuden hasta lo más profundo. Sueños donde ven a un hombre resplandeciente. Sueños donde una voz les habla y les llama por nombre. Sueños donde una cruz aparece en medio de una tormenta. Sueños donde sienten que algo divino los observa y los ama. Y aunque ellos no entienden qué significa, tú y yo sabemos lo que es. Es el Espíritu de Dios tocando corazones que no quieren ser tocados. Es el Dios de Israel una vez más, hablando en la noche. Volvamos a Nabónides. Este rey, durante su enfermedad, fue apartado de su palacio, vivió recluido, humillado, silenciado, y fue allí, en su aislamiento, donde Dios lo confrontó con lo sobrenatural. Te das cuenta del patrón, al igual que Nabucodonosor, como el ladrón en la cruz, como Saulo camino a Damasco. Nabónides también tuvo que ser reducido, quebrado, apartado, para ser alcanzado. Y esto puede estar pasando hoy con alguien que tú conoces. Una persona dura, intelectual, escéptica, que siempre tiene una respuesta para todo, pero que en este momento está viviendo una crisis, una enfermedad, un aislamiento emocional, un retiro forzado, un silencio que lo ha hecho vulnerable a la voz de Dios. No subestimes esos momentos. No digas, a ese no lo cambia nadie. Porque, mientras tú piensas eso, Dios puede estar hablándole en la noche. Y si ese eres tú, si estás en un tiempo donde todo se detuvo, donde tus planes fallaron, donde tu cuerpo se quebró, donde el miedo entró como una sombra, entonces, presta atención. Porque tal vez lo que estás viviendo no es solo una prueba, es una revelación. Dios puede estar usando tu crisis para hablarte sin ruido, para mostrarte que no eres tu trono, no eres tu fama, no eres tu poder, no eres tu pasado. Eres un alma que necesita redención y Dios está dispuesto a mostrarse incluso en tus sueños. La historia de Nabónides no se predica mucho. No está en los sermones comunes, pero está ahí, escondida en los pliegues de la historia, como un susurro que dice: Dios no está limitado por la geografía, ni por la religión, ni por la cultura. Él habla a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Y si Dios habló a un rey babilonio en su lecho de enfermedad, también puede hablarte a ti. También puede hablarle a tu hijo, aunque esté lejos. También puede tocar al ateo más duro, al agnóstico más cínico, al corazón más endurecido. Solo hace falta un sueño, una voz, una señal. Y cuando eso ocurre, todo cambia. 7. La resurrección del hijo de la viuda, cuando Dios toca la muerte y la transforma en fe. Lucas 7, 11, 17. A veces, la puerta que separa al hombre de Dios no es el intelecto, ni la ideología, ni siquiera el pecado. Es el dolor. El vacío existencial que surge cuando la vida golpea tan fuerte que todo lo demás parece perder sentido. Es ese abismo que se abre cuando la muerte entra sin permiso y deja un alma rota al borde de la incredulidad. Y si alguien sabía lo que era ese abismo, era la viuda de Naín. Lucas 7 nos la presenta con una escena que hiela la sangre y al mismo tiempo quiebra el corazón. Una multitud sigue a Jesús,
llena de esperanza, alegría y expectativa. Y al mismo tiempo, en dirección opuesta, una procesión fúnebre avanza desde las puertas de la ciudad. Dos multitudes, dos atmósferas, dos mundos. Uno lleva vida, el otro, muerte. Jesús no estaba yendo a buscarla. Ella no lo había llamado. No estaba orando, estaba llorando. La Biblia dice que aquella mujer era viuda, y este hijo era su único hijo. Es decir, ya había perdido a su esposo, y ahora, a su hijo. Ya no solo lloraba la muerte de un ser querido, lloraba la pérdida total de su futuro, sin marido, sin hijo, sin respaldo social, sin herencia, sin protección, sin sentido y sin fe. Porque en esa cultura, una mujer sin familia era vista como alguien olvidada por Dios. Ella no era creyente en ese momento. Era una sobreviviente del sufrimiento. Y muchos que dicen ser ateos hoy, en el fondo no están negando a Dios, están llorando por dentro. No encontraron consuelo, no vieron respuesta, no sintieron nada. Pero aquí ocurre una de las escenas más hermosas del Evangelio. Jesús la ve, no al muerto, a ella, y dice la Escritura. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Lucas 7:13. Qué palabras tan potentes. Jesús no predica, no le pregunta por su fe, no le exige nada. Le habla al alma. Y luego, se acerca al féretro, lo toca. Tocar un féretro en aquella cultura era impensable. Significaba quedar impuro. Pero Jesús no temía contaminarse con la muerte, porque Él venía a vencerla. Y con una voz que solo la eternidad puede replicar, dice, «Joven, a ti te digo, levántate». Lucas 7:14. Y el que estaba muerto se incorporó. Comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Ese momento no solo restauró una vida, restauró una fe que ya no sabía orar. Y aquí está el milagro dentro del milagro. Aquella mujer no pidió nada, no mostró fe, no clamó. Solo caminaba bajo el peso de su duelo. Y fue Dios mismo quien la alcanzó. Hoy quiero hablarle a esa persona que está tan rota por dentro que ni siquiera sabe si puede creer. Que ve a otros hablar de fe, de milagros, de victoria, y siente que está caminando en dirección opuesta, como si su vida fuera una procesión interminable de pérdidas. Tal vez tú perdiste a alguien, o algo, tu esperanza, tu propósito, tu inocencia, tu capacidad de soñar, y mientras otros celebran, tú sigues llorando en silencio. Pero escúchame, Cristo no necesita que lo busques. Él ya te está buscando. Él ve tu dolor, ve tu silencio, ve tus noches sin oración, ve tu llanto sin lágrimas. Y cuando Él llega, no viene a juzgarte, viene a tocar el féretro de tu alma, viene a resucitar lo que tú creías muerto. ¿Sabes cuál fue la reacción de la gente? Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. Dios había visitado Naín y nadie lo esperaba. Dios no solo visita iglesias, visita funerales, visita casas destruidas, visita camas de hospital, visita corazones que ya no oran, visita a los que ya no creen. Porque el milagro no siempre necesita fe previa. Solo necesita un Jesús que camine en tu dirección. Y eso es lo que está pasando hoy. Él está caminando hacia ti, no porque lo pediste, sino porque te vio, y cuando Él te ve, todo puede cambiar. 8. El carcelero de Filipos. Cuando el temblor del alma abre la puerta a la fe. Hechos 16, 23, 34. No todo ateo vive rechazando a Dios por convicción. Algunos lo hacen por costumbre, otros por vacío, y muchos
por no haberlo encontrado jamás en la estructura de su rutina. Ese era el caso del carcelero de Filipos, un hombre anónimo, sin muchas palabras, sin historia conocida. Un funcionario más del Imperio Romano, acostumbrado al encierro, a la disciplina y al castigo. Su vida era predecible: recibir prisioneros, asegurar cadenas, vigilar en la oscuridad, dormir cuando podía, golpear cuando era necesario, sin preguntas, sin dudas, sin alma. Pero una noche, su cárcel se transformó en altar. Los hechos comienzan con Pablo y Silas, falsamente acusados, azotados sin piedad y echados en la prisión más profunda, con los pies asegurados en el cepo. Todo por liberar a una joven de un espíritu de adivinación. El carcelero recibió la orden y los encerró como a cualquier otro. Para él eran solo dos más, dos cuerpos entre tantos, dos problemas menos que pensar. Pero a medianoche, en ese silencio espeso de los calabozos, algo se quebró. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, oraban, alababan, y todos los presos los oían. ¿Puedes imaginarlo? En lugar de maldecir, adoraban. En lugar de quejarse, agradecían. Y entonces, de repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron, todas, y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, despertando del caos, pensó lo peor. Creyó que los presos habían huido. Y en su desesperación sacó su espada para matarse. Sí, el mismo hombre que antes no sentía nada, ahora se derrumbaba ante la presión de una crisis que no comprendía. Y fue ahí, justo ahí, cuando la voz de la gracia lo alcanzó. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Hechos 16:28. Pablo no había huido, nadie lo hizo, porque ese terremoto no era para escapar, era para liberar, y no solo a los presos, sino al carcelero también, porque él era el verdadero cautivo, cautivo de una vida sin sentido, cautivo de la rutina, cautivo de la desesperanza, cautivo de una existencia sin Dios. Y ahora, el temblor le abrió los ojos. La Biblia dice que corrió hacia Pablo y Silas, temblando, y postrándose ante ellos dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». ¡Qué confesión tan profunda! El hombre de hierro, el carcelero endurecido, ahora se rendía como un niño. ¿Y qué le respondieron? «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Tú y tu casa. Porque cuando uno cree, el milagro no se detiene en él, se expande, se multiplica, atraviesa generaciones. Y esa misma noche, el carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas, les dio de comer, y fue bautizado con todos los suyos. Pasó de verdugo a siervo, de carcelero a anfitrión, de extraño a hermano. ¿Te das cuenta? El que vigilaba, ahora protegía. El que sujetaba cadenas, ahora las había dejado caer. Y todo comenzó con un terremoto, pero no uno geológico, uno espiritual. Porque a veces lo que necesitas no es una predicación, sino un sacudón. Un momento donde todo lo que creías firme se tambalee, donde tus ideas, tus estructuras, tus seguridades se rompan, y es en ese instante, cuando no sabes qué hacer, cuando parece que todo se viene abajo, Dios aparece. No para aplastarte, sino para salvarte. No para culparte, sino para darte propósito. ¿Conoces a alguien que vive dentro de su cárcel personal? Una rutina que lo consume. Una vida sin esperanza. Un hombre que nunca habla de Dios, porque nunca lo sintió real. Ora por su terremoto, no por su destrucción, sino por su revelación. Ora para que algo tiemble, algo despierte, algo lo haga clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si tú eres esa persona hoy, si algo en ti ha temblado mientras escuchabas este mensaje, no dejes que la voz del enemigo te convenza de que no hay salida.
No te hagas daño. Todos estamos aquí. No estás solo. No estás perdido. Aún hay tiempo. Aún hay fe. Aún hay redención. Y puede comenzar hoy. 9. El hechicero. Simón. Cuando el asombro humano se encuentra con el poder verdadero. Hechos 8, 9, 24. La mente que niega a Dios no siempre lo hace con desprecio. A veces, lo hace con fascinación por otras cosas, por poderes que parecen divinos, por fuerzas que se sienten reales, por lo oculto, lo esotérico, lo que asombra sin exigir transformación. Así vivía Simón, el mago, un hombre influyente en Samaria, un hombre que engañaba y deslumbraba a las multitudes con su hechicería. La Biblia dice que hacía muchos años que los había engañado con sus artes mágicas. Hechos 8:11. Y el pueblo entero lo seguía diciendo, «Este es el gran poder de Dios». ¡Qué declaración! Simón era un falso Mesías, un hombre que usaba lo extraordinario para controlar, para ser admirado, para ser temido. Su poder no era ficticio, pero tampoco era divino. Y así ocurre hoy. Muchas personas que se declaran ateas en lo religioso han sido seducidas por lo espiritual falso. Han coqueteado con prácticas ocultistas, con filosofías orientales distorsionadas, con energías, cartas, cristales, rituales y experiencias que se sienten intensas, pero no salvan. La incredulidad moderna muchas veces no es ausencia de fe, es fe puesta en lo equivocado. Y en medio de ese escenario, Dios envía a Felipe. Felipe, uno de los 7 diáconos, no era apóstol, no era fariseo, no era mago, solo un hombre lleno del Espíritu Santo. Y mientras predicaba en Samaria, la ciudad entera fue conmovida, porque muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, 7, 8. El poder verdadero había llegado, y algo impresionante ocurrió. Simón también creyó. Sí, el hechicero, el engañador, el manipulador, fue impactado por lo que vio. La Escritura dice, también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8:13. Pero aquí comienza el conflicto interior. Simón creía, pero aún no entendía. Creía, pero no se había rendido. Creía, pero su alma aún estaba contaminada. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria para imponer las manos sobre los creyentes y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, Simón volvió a ser él mismo. Se acercó a los apóstoles y les ofreció dinero para que le dieran ese poder. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hechos 8:19. Ahí está. El corazón todavía no transformado. La mente que busca controlar. El alma que quiere lo divino, pero sin morir a sí misma. Y Pedro, con la firmeza de un hombre de Dios, le responde, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión, ¿de maldad veo que estás?» Hechos 8, 20, 23. ¡Qué palabras tan duras! Pedro no lo suaviza, no lo aplaude por intentar, no lo celebra por su espiritualidad. Lo confronta, porque la revelación de Dios no es espectáculo, es santidad, es rendición, es renuncia. Y Simón, sorprendido, respondió, «Rogad, vosotros por mí al Señor, para que nada de esto venga sobre mí». ¿Te das cuenta? Este es el punto de quiebre. El momento donde el alma que estaba fascinada por el poder es confrontada por la verdad. Y en ese instante, el hechicero se hace pequeño, se asusta, pide oración. No sabemos qué ocurrió con Simón después.
La Biblia guarda silencio, pero lo que sí sabemos es que una revelación comenzó en él, porque el milagro no fue solo la sanidad de los cojos, fue que un corazón esclavizado por la manipulación espiritual se topó con el fuego verdadero. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que se dicen ateas, pero pasan horas viendo videos de tarot, leen sobre astrología, buscan señales en números, en coincidencias, en universos impersonales, y al mismo tiempo rechazan la cruz. ¿Por qué? Porque el Evangelio no fascina, santifica, y eso duele. Eso implica muerte al yo, implica rendición total. Pero cuando Dios se revela, cuando el Espíritu Santo cae, cuando el poder no es un show sino una presencia, entonces el alma reconoce que no hay comparación posible. Hoy quiero hablarle a dos tipos de personas, a los que alguna vez fueron como Simón, curiosos, buscadores, fascinados por lo espiritual, pero todavía no transformados por Cristo, y a los que conocen a alguien así, un familiar, un amigo, un joven que juega con lo oculto, que mezcla todo, que quiere milagros pero no compromiso, que quiere poder pero no cruz. No dejes de orar, no pierdas la fe, no te desanimes, porque cuando el poder verdadero llega, lo falso se postra, lo carnal se quiebra, y lo sobrenatural se convierte en salvación. Tal vez ese proceso ya comenzó, tal vez el alma de ese hechicero moderno ya fue tocada, y ahora solo falta que un Pedro lo mire a los ojos y le diga, arrepiéntete. Dios todavía puede transformar tu historia. Si estás escuchando esto ahora, es porque llegaste hasta el final, y eso ya te convierte en alguien diferente. No todos lo hacen, no todos perseveran, no todos soportan que el Espíritu les hable con esta intensidad durante tanto tiempo, pero tú sí, tú permaneciste, tú no huiste de la verdad, tú abriste tu corazón a cada palabra, cada historia, cada confrontación, cada milagro, y por eso este mensaje es para ti. Hoy recorrimos un camino que no fue casual. Vimos cómo Dios se reveló a Saulo, al centurión, al ladrón en la cruz, al carcelero, al mago, al incrédulo, al herido. Y ahora, la pregunta que arde en el aire es, ¿y tú? ¿Ya has vivido tu propio milagro? Quizás sí, y lo olvidaste. Quizás no, y lo estás esperando. O quizás ya está ocurriendo, y aún no lo has notado. Pero quiero que escuches esto. Si llegaste hasta aquí, Dios ya comenzó a revelarse, porque la revelación de Dios no es siempre un fuego que cae del cielo. A veces es una voz suave al final de un video. A veces es un pensamiento que no puedes sacar de la mente. A veces es el eco de un versículo, una frase que te sacudió, una lágrima que no esperabas, una certeza que te brotó de adentro sin explicación lógica. Eso es Dios. Y si sentiste algo durante este mensaje, si alguna historia te tocó, si alguna frase pareció hablarte directamente, no lo ignores, porque el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu alma, y solo tú puedes decidir si abrirla. Por eso, quiero que vayas ahora a los comentarios y escribas esta frase de compromiso. Vi cómo Dios se reveló a otros, y ahora le pido que se revele a mí. No escribas por escribir, hazlo como una oración, hazlo como un acto profético, como un paso real hacia lo que tanto anhelas, sentirlo, conocerlo, vivirlo. Y si tú ya tuviste tu encuentro con Dios, si Él ya se reveló a ti, entonces escribe. Doy gracias a Dios por revelarse a mí cuando yo menos lo merecía. Porque así sabremos quiénes son los testigos, los que no solo escuchan, sino han visto con sus propios ojos la gloria de Dios. Pero esto no puede quedar solo en ti. Comparte este video. Sí, compártelo sin miedo. ¿Quién eres tú para decidir quién necesita ver esto? ¿Y si este video es el Saulo de alguien? ¿Y si este video es el terremoto de un carcelero? ¿Y si esta palabra es la semilla que caerá en el corazón de un hijo rebelde?
de una madre incrédula, de un amigo endurecido? No digas que es demasiado fuerte. No digas que no lo van a entender. Dios sabrá cómo usarlo. Solo sé obediente. Haz tu parte. Dale al Espíritu el material, y Él hará el milagro. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Porque este canal no es entretenimiento, es alimento, es refugio, es altar, es lámpara, es espada. Y tú necesitas estar conectado a la palabra constantemente. Porque la fe no se alimenta una vez por semana, se alimenta a diario. Suscribirte no es solo hacer clic, es declarar: este es un espacio donde Dios me habla, y quiero seguir escuchando. Y si ya estás suscrito, te bendigo, te honro, te agradezco. Porque gracias a ti, gracias a tus comentarios, tus likes, tus oraciones, este canal sigue siendo un pozo abierto, donde muchos vienen a beber. Pero no pares aquí. El siguiente paso es aún más importante. Si tú estás luchando con un pecado que no logras vencer, si hay un vicio que te encadena, si llevas años cayendo en lo mismo, confesando, llorando, prometiendo, pero vuelves a caer, quiero hablarte desde lo más profundo de mi alma. Yo estuve ahí, atado, culpable, sintiéndome sucio, condenado, alejado de Dios y fingiendo estar bien. Pero hubo un día en que Dios me mostró el camino. Me reveló un paso a paso. Me llevó de la esclavitud a la libertad. No fue de un día para otro. No fue mágico. Fue real, doloroso, hermoso, transformador. Y por eso grabé un video especial, donde explico exactamente cómo fue ese proceso. ¿Qué hice? ¿Qué aprendí? ¿Cómo vencí? Está fijado en el primer comentario de este video. Por favor, haz clic allí. No porque yo lo diga, sino porque hay una estrategia del cielo esperando por ti. Y puede que ese video sea el punto de partida de tu verdadera liberación. No lo dejes para después. No te distraigas. No pospongas la oportunidad de ser libre. Porque cada día que retrasas tu encuentro con Dios es un día más de esclavitud. Y el enemigo lo sabe. Haz clic, ora, escucha, y comienza la transformación que cambiará tu historia para siempre.